Bueno, como decía Sergio, soy tocayo suyo, soy Sergio Hidalgo y soy desarrollador independiente de videojuegos. Independiente es una palabra que tiene muchos significados, entonces la forma que yo la entiendo es un estudio muy pequeño, generalmente con muy poca o ninguna financiación, aparte de los ahorros propios, o si es financiación, pues muy limitada, y sobre todo que no está creando contenido para otros, es decir, está creando su propia IP, trabajando sus propios proyectos, con la idea de venderlos en el mercado cuando finalice. No está haciendo, por ejemplo, una experiencia de, pues como puede ser la experiencia de Star Wars que hay ahora mismo en la Oculus Store, ¿no? Que es una experiencia para una marca importante como pueda ser Disney en este caso, sino que estamos haciendo nuestra propia IP, nuestros propios videojuegos, con la idea de venderlos. Antes de desarrollador independiente, ya estuve como desarrollador de videojuegos, entonces estuve trabajando en un par de estudios de aquí de Madrid, uno era Revistronic, otro fue FX Interactive, que a lo mejor es un poquillo más conocido, era un editor de videojuegos. Y bueno, me sirvió bastante esa experiencia a la hora luego de cuando hice mi andadura independiente, empecé a trabajar en 2013 como independiente en el campo de la realidad virtual, pues me vino muy bien ese conocimiento previo a la hora de pues acometer esto y hacer un videojuego y por una parte no perderme en la parte técnica, pero por otra, muy importante también, no perderme en la parte de publicación y de vender ese juego, que también es un aspecto muy importante, ¿no? Y bueno, como digo, desde 2013 empecé a trabajar en la realidad virtual por mi cuenta. Coincidió más o menos con el lanzamiento de las primeras gafas de realidad virtual, las DK1 de Oculus. Y quizá lo que he hecho casi conocido es Dread Halls, que es un juego de terror. Como decía Sergio, es un juego de terror. Está ahora mismo disponible en prácticamente todas las plataformas de realidad virtual. Falta alguna, pero las principales las tengo cubiertas. En Oculus Rift, Steam VR, Oculus Go, PlayStation VR. Destacable que desde el mes pasado salió también en Oculus Quest. Y bueno, es un juego donde estás en una mazmorra y hay monstruos, tienes que escapar, etc. El juego comienza en 2013 como un prototipo, hecho en 15 días para un concurso que organizó Oculus pues en aquella época, en los primeros días después del lanzamiento de los DK1, y sin ninguna expectativa. Simplemente hice un juego porque tenía tiempo libre para jugar un poco con la tecnología y lo que hice fue publicarlo gratuitamente. Ese prototipo lo puse en la página web donde se estaba en aquellos días compartiendo contenidos. Y mi sorpresa fue que empezó a funcionar muy bien, es decir, la gente pues estaba deseosa de contenido porque mucha gente se había comprado estas gafas en el Kickstarter aquel cuando empezó todo y tenía las gafas pero no tenía contenido, no tenía mucho que hacer con ellas, entonces cualquier cosa que saliera que estuviera un poquillo bien pues tenía mucha repercusión y se popularizaba mucho. Pero bueno, parece que Dread Halls además al ser de terror pues dio en un punto donde había una especie de beta de oro, por así decirlo, ¿no? Donde había mucho potencial y mucha gente empezó a jugarla, empezaron a salir vídeos en YouTube, empezaron a hacer pues, let's play en Twitch, en streams, hubo muchísimas descargas, entonces empezó a generar una especie de reputación y una pequeña audiencia, ¿no? Dentro de cabe de un juego de realidad virtual en aquella época. Y eso es lo que me llevó a pensar que, bueno, pues que había una posibilidad de llevar esto y convertirlo en un proyecto con el que hacer independiente y poder vivir de ello. Entonces empecé a plantearme, pues bueno, cómo sería un proyecto independiente, un nuevo Dread Halls, un Dread Halls, digamos, 2.0, partiendo de ese prototipo y convirtiéndolo en un juego comercial exclusivamente para realidad virtual. Y en aquella época la empresa en la que yo estaba, que era FX Interactive, empezó a tener problemas. Entonces vi que era el momento ideal para dar ese salto porque yo siempre había pensado en hacerme desarrollador independiente y tener control creativo total. Así que empecé a trabajar en esto y lo hice en una forma un poco particular porque normalmente muchos desarrolladores independientes, mucho desarrollo de ese tipo de proyectos se hace en equipo. Es decir, son a lo mejor 3 o 4 personas y un pequeño equipo que se juntan. A lo mejor tenemos un programador, un grafista y deciden que van a hacer ese proyecto. Entonces, pues bueno, suele ser un poco a medias. Yo en aquel momento en que empecé a hacer este proyecto, pues la gente en la que más confiaba para hacer una cosa así no estaba en el mismo punto de hacer algo pues independiente, estaban trabajando, estaban ocupados y demás. Y a mí justo era la ventana que tenía para hacerlo. Entonces decidí hacerlo por mi cuenta y contratar a freelancers para hacer pues las partes que yo no podía o no sabía cómo hacer o no tenía tiempo de hacer por mi cuenta. Entonces, creo que hice yo prácticamente todo el diseño del juego, prácticamente toda la programación y bueno, todo el trabajo de producción, dirección y demás. Y lo que hice fue contratar a gente para hacer el arte, hacer la música y algunos aspectos más, como pues generalmente arte 3D y animaciones.
En total, a lo mejor estaríamos hablando de unas 5 o 6 personas, pero de las cuales yo era el único que estaba a tiempo completo, digamos, todos los días, 8 horas mínimo al día, ¿no? Y bueno, ese es un poco el esquema con el que he trabajado. No es el único que sí que es viable, pero es el que más conozco. Entonces, para que sepáis un poco mi perspectiva cuando cuento la historia. Y bueno, lancé el juego funcionó bien y actualmente ya lo considero un proyecto cerrado en el sentido que está completado, no estoy haciendo nuevo contenido, ya no estoy ahí, no continúo desarrollándolo, estoy trabajando en un nuevo proyecto y lo que hago es ahora mismo mantenimiento o bien adaptaciones a otras plataformas. Por ejemplo, pues la última que salió fue para Oculus Quest el mes pasado, como dije. Y de lo que vivo yo son de esas ventas orgánicas. Es decir, el juego está vendiendo en las plataformas en la que está generando ventas y de esas ventas es de lo que yo vivo y me da para vivir relativamente bien. Es cierto que ahora mismo estoy solamente yo, es decir, los freelancers, pues en el momento que acabaron el proyecto, pues ya se dedicaron a otras cosas y ahora mismo solamente estoy yo en mi empresa de una sola persona. Pero bueno, me está costando también el desarrollo del nuevo proyecto, entonces digamos que pues permitiría vivir para un pequeño equipo, 2 o 3 personas o una cosa por ahí. Y aquí todo este tema de las ventas es un poco lo crítico a la hora de entender mi perspectiva. Es decir, yo hago un juego, yo hago un producto y ese producto va siempre a ir a venderlo al usuario final. Es decir, esto no va a otra empresa, esto no va a hablar con publishers, esto va de poner algo en una tienda y que la gente no solamente quiera jugarlo, que eso es, digamos, es una primera barrera, sino que también esté dispuesto a superar esa segunda barrera que es poner la pasta y llevarse ese juego y pagar por ello. Y eso es bastante más difícil, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, yo no quiero jugar, estaría bien jugarlo, pero a la hora de pagar, pues hay una dificultad añadida. Especialmente si eres un equipo pequeño, un desarrollador independiente, como es mi caso. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a ver un poco cuál es la situación del mercado en la realidad virtual y algunos consejos que os puedo dar si estáis pensando en hacer algo pues, de este tipo. No solamente un proyecto de videojuegos, sino cualquier tipo de andaduras así independiente. Bueno, pues ¿cuál es el estado de las plataformas? Vamos a ir viendo las distintas plataformas, las principales tiendas, por así decirlo, y las voy a ir viendo de más accesible a más difícil. Es decir, la que es más fácil entrar y poner tu juego ahí y la que tiene más dificultad. Entonces, la primera, la más fácil, sería Steam o Steam VR. Es quizá la más establecida de todas a nivel de tamaño y de tiempo que lleva y de usuarios. Y eso significa que también es la que más saturación tiene. Es decir, tiene muchísimo contenido. Todas las semanas salen decenas de juegos en Steam y la mayoría de ellos ni se ven porque salen tan rápido y salen otros y inmediatamente quedan ocultos. Entonces, es muy difícil, tiene un problema de saturación, es muy difícil que el usuario te vea. De hecho, si os interesa el tema de videojuegos y queréis ver un poco hasta dónde llega esa saturación, os recomiendo que os suscribáis a una newsletter que se llama ICO, ICO Newsletter, lo podéis buscar en Google, ICO Newsletter Steam, y os suscribís ahí y lo que va a hacer esa newsletter es todas las semanas os envía un mail con la lista de videojuegos que ha salido en Steam, ordenados un poco por digamos, las reviews que tienen, que es un poco un indicativo de cómo de exitosos son, ¿no? Y lo que va a sorprender es la cantidad de juegos que hay que ni siquiera habéis oído hablar de ellos nunca. Aunque estéis siguiendo temas de desarrollo de videojuegos, aunque estéis metidos en ese mundillo, hay una cantidad de juegos que nunca habéis oído hablar y aparecen ahí todas las semanas en esa lista. Y eso es la competencia, eso es contra lo que compites cuando sales. Entonces, bueno, tienes ese problema de saturación, pero la parte positiva es que el desarrollo y el acceso es muy fácil. El desarrollo es desarrollo de PC, simplemente lo más desarrollo de toda la vida, con Unity, con Unreal o con cualquier motor. Y el acceso es pagando una tarifa, que creo que ahora mismo era $100, y pones tu juego. Y no tiene un control digamos, de contenido. Steam entra todo, tiene control, creo, de calidad mínima, de que no metas un virus, ¿no? Pero básicamente entra todo lo que puedas publicar. A nivel de soporte, pues soporta todas las gafas de realidad virtual PC, es decir, Index, HTC Vive, Oculus Rift, las distintas gafas de Windows Mixed Reality. Entonces cubre bastante una gama bastante amplia. Sí. Me están diciendo que no estás compartiendo las diapositivas de tu charla. No sé si... Ah, ¿no? Pues yo no sé si las ves, yo lo he puesto a compartir. Sí, a ver, yo las estoy viendo, pero hay algunos usuarios que no las pueden ver. Estás ahora mismo en la de Steam VR, ¿verdad? Sí, voy a volver a darle, a ver qué pasa. Nosotros desde aquí te estamos viendo bien, pero hay algunos usuarios que nos han dicho que no. Vuelvo a compartir a ver y vamos viendo.
y ahora se verán. Yo te sigo viendo bien. A ver si no nos dicen nada. Te vuelvo a dejar con la ponencia, ¿vale? Muy bien. Bueno, espero que se vea. La verdad es que no sé qué más puedo hacer. Bueno, como decía, tenemos SteamVR que cubre toda la gama de PC. Y luego tendríamos la tienda de Oculus. Que la tienda de Oculus la voy a dividir en dos partes. Voy a hablar de momento solamente de la parte de lo que sería Oculus Rift y Oculus Go, que es la parte de Oculus más accesible. Luego comento Oculus Quest. Entonces, esa tienda es una tienda más contenida, más limitada. Solamente cubre las plataformas de Oculus, aunque se puede usar, por ejemplo, HTC Vive usando una aplicación externa, una aplicación de terceros, pero eso no está muy soportado. Entonces, si vais a Oculus, preferible pensar en ello como solamente... me confirman que se ven las diapositivas, genial. Como decía, si vais a Oculus, preferiblemente pensar en ello solo como que os esté limitando solamente a las plataformas, las gafas de Oculus. Y aquí entra ya la evaluación de contenido. Es decir, en Oculus no entras porque pagues $100 como en Steam, sino que entras porque quieran tu contenido. En la parte de Rift, la parte de Oculus Go es una evaluación un poco más leve, ¿no? Más ligera, donde básicamente lo que buscan sobre todo es que sea contenido con una cierta calidad, es decir, que no tengan juegos de poca calidad o que funcionen mal, sobre todo a nivel de fotogramas por segundo, a nivel de que el juego sea fluido, interacciones, digamos lo que sería un pulido de un producto comercial, ¿no? Pero también van a controlar un poco todo, es decir, si haces un juego que creen que no va a ser exitoso, que es difícil de vender, es posible que tengas problemas para entrar. Luego entraríamos en PlayStation VR, de nuevo siguiendo esa escala de dificultad. PlayStation VR es exclusivo para PlayStation, evidentemente, y aquí entramos en una evaluación de contenido un poco más complicada y entramos en un proceso sobre todo más complejo, es decir, es más complejo tanto en el desarrollo, en hacer un producto para PlayStation es más complicado que en PC, que es lo más estándar del mundo, o incluso para Oculus Go, que sería Android, que también es un sistema operativo bastante estándar, bastante común. Mientras que en PlayStation VR, por ejemplo, si estáis usando Unity, pues vais a tener que usar una versión específica del motor a las que os tienen que dar acceso y tiene una mayor complejidad por la naturaleza de la plataforma en sí, la arquitectura de la máquina. Pero luego también tenemos un proceso más complejo a nivel burocrático, a nivel de publicación, a la hora de cumplir todos los requisitos y poder publicar el juego en la plataforma. Entonces, bueno, es un proceso más complejo que Oculus. Es similar en el sentido de cómo controlan el contenido y demás, pero añade un nivel de dificultad adicional. Y por último, digamos, la plataforma más... me dicen la diapositiva no cambia de SteamVR. Vaya. Voy a probar a ver si se ve mejor. Confirmadme, por favor, si veis ahora que ha cambiado la diapositiva. Bueno, continúo. Hay una imagen fija. Vale, lo que voy a hacer es volver a resetearlo a ver si... Screen 2. ¿Se ve ahora? Todavía no. La segunda imagen que veo desde que empiezo. Que parece que hay gente que tiene problemas que se queda la imagen fija. No sé por qué será. Entonces en vez de ponerlo a pantalla completa, lo que voy a hacer es dejarlo dentro de la ventana, a ver si así funciona un poco mejor. Entonces, bueno, Oculus Quest. Oculus Quest es la tienda que tiene un filtro, digamos, más intenso a nivel de que tienes que presentar un pitch. Es decir, no basta con que tener un control de calidad, sino que tienes que tener un contenido que a ellos les interese tener en su tienda. Y son bastante estrictos en el sentido de qué dejan pasar y qué no. Pero si consigues entrar, es la tienda que quizá tenga mejor rendimiento, porque digamos, los usuarios son muy activos, compran mucho producto y está vendiendo muy bien. Entonces, es una tienda en la que merece mucho la pena entrar si consigues entrar, pero es muy difícil, muy difícil. Entonces, bueno, es simplemente comentarlo, está ahí parece que funciona ahora. Para ver si... ¿qué decir?
para intentar entrar en esta, quizá la mejor forma sea intentar sacar el juego primero en otra de las tiendas más accesibles y una vez lo tienes y se vea que está funcionando, puedes ir a Oculus con ese juego ya sacado, con esa audiencia que has creado y decir, mira, quiero entrar en pitch, tengo este juego, está funcionando más o menos bien, entonces intentar entrar así. Es un poco como entré yo, entonces eso es lo que os recomiendo si os interesa. Y luego, a nivel de tamaño de esas plataformas, los datos son un poco estimaciones y son un poco viejos, entonces algunos pueden haber subido. Aquí abajo os he dejado el diagrama de crecimiento para que veáis que la VR sigue creciendo. Y los datos serían, en SteamVR estaríamos hablando de algo más de 1 millón de usuarios, quizá 1,5 millones si la estimación se ha cumplido, para más o menos lo que se veía para finales de este año. De ese 1 millón de usuarios, estaríamos hablando que más o menos del 52%, más o menos la mitad, serían gafas de Oculus, gafas Oculus Rift. Luego, 36% HTC Vive y aproximadamente un 10% Windows Mixed Reality en sus distintas configuraciones. Esto nos da también una buena idea de cómo es de grande es la tienda de Oculus, porque si la mitad más o menos de la gente de Steam tiene gafas de Oculus, pues generalmente alguien que se compra unas Oculus Rift y que se lo compra para jugar a videojuegos, generalmente va a tener Steam, que es una tienda muy popular. Entonces nos puede dar una estimación de que habría como 500 000, algo más de 500 000 de gafas de Oculus Rift. Oculus Go estaríamos hablando de pues aproximadamente 1 millón de gafas. Oculus Quest, aproximadamente 400.000 unidades. Tened en cuenta que Oculus Quest, aunque parezca que es menor, es la última que ha salido a principios de este año y prácticamente ha alcanzado ya lo que ha vendido Oculus Rift desde el principio del lanzamiento de las Oculus Rift. Entonces, es una gafa que se está vendiendo muy rápidamente. Es la que más crecimiento más rápido tiene. Y el gran ganador a nivel de unidades vendidas sería PlayStation, con 4 millones aproximadamente de visores de PlayStation VR. Como digo, estos números seguramente son estimaciones, pero seguramente sean algo superiores. Aunque parezca que son muchos, por ejemplo 4 millones de PlayStation VR, sigue siendo un mercado nicho. Aproximadamente en Steam estaríamos hablando de que es el 1% de los jugadores tienen acceso a la realidad virtual. En PlayStation VR decimos 4 millones, vale, pero es que hay más de 100 millones de PlayStation. Entonces, es un mercado muy nicho comparado con lo que es el mercado de videojuegos, digamos, grande, en abierto. Entonces, ese mercado nicho significa que la realidad virtual es una pecera, es como una pecera. No hay mucho espacio para crecer. Es fácil ser visto porque hay poca saturación, porque hay menos contenido que en el mundo global de los videojuegos, pero tenemos ese techo, esa especie de techo de cristal donde tenemos una expectativa de unidades vendidas que van a ser más pequeñas que pues ese mismo juego en el mercado tradicional, ¿no? Asumiendo un juego que tenga más o menos una poca de visibilidad. Pero siendo independientes, lo difícil es adquirir esa visibilidad. Entonces, esa pecera es menos importante cuando eres un indie, porque no vas a crecer tanto, es muy difícil crecer tanto, y tu mayor riesgo es que no te vean. Y en realidad virtual es más fácil que te vean. Entonces, bueno, es una de las ventajas que siendo indie tienes en lanzar en realidad virtual. Un aspecto negativo es que vas a tener muy poca relevancia fuera de la realidad virtual. Es decir, incluso aunque seas un éxito relativo, un éxito indie en el mercado de la VR, fuera nadie va a haber oído hablar de ti. Es decir, vas a ser un juego VR, un juego nicho. Es como ser un éxito en el mercado de pues, los juegos de tractores, ¿no? Sí, todo el mundo que le gusta el juego de tractores va a saber cuál es tu juego, pero la gente en general no va a ir a hablar del mejor juego de tractores, ¿no? Es un poco la situación que se da. Es como un nicho. Bueno, es un nicho. Y lo que ocurre es que al ser ese nicho, pues las plataformas ejercen mucho poder. Estas plataformas de las que hemos estado hablando, Oculus, Steam, controlan quién aparece en las stores, quién aparece en las tiendas, quién tiene esa visibilidad de cuando entra el jugador de realidad virtual a comprar un juego, pues qué juegos ve. Y no tiene esos contrapesos, ahora hablamos un poco, pero no tiene esos contrapesos de los medios tradicionales, páginas web y demás que ahora veremos. Pero además es que las plataformas también tienen un control sobre el acceso a dispositivos que, en el caso, por ejemplo, de Sony o de Oculus, es bastante férreo. Entonces es muy difícil lanzar un juego para vender en Oculus o para vender en Sony sin que Oculus o Sony quieran ese juego. Entonces, bueno, Steam es un poco la más abierta, pero es muy difícil entrar en ciertas plataformas. Entonces, bueno, tienes ese problema de acceso, que también existe en videojuegos, ¿no? En consolas, pero el problema es que en videojuegos puedes
tener una audiencia bastante grande solamente limitándote a las plataformas abiertas, como puede ser PC o Android, mientras que en VR, al hacer todo más pequeño, al hacer todo más nicho y una cantidad de usuarios menor, pues es más difícil sobrevivir solamente de la plataforma más abierta que sería Steam. Tendrías que buscar siempre esa forma de llegar a más, y llegar a más significa tratar con las plataformas más cerradas como Oculus. Entonces tienen un control bastante férreo sobre el sistema. Una ventaja de la realidad virtual, como decía antes, es que lo pequeño funciona. Al ser un desarrollador independiente, al ser una empresa muy pequeña donde tenemos unos costes muy bajos, donde tengo, porque soy solo yo, unos costes muy bajos, pues eso me permite que incluso vendiendo menos unidades de lo que vendes en un mercado tradicional, pueda sobrevivir bien. Pero para eso es importante mantener los costes pequeños. Lo que veis ahí es una foto de mis oficinas, que es donde estoy ahora, las oficinas de Wild Door Games, que es una mesa, que es la que tengo justo aquí delante. Y eso, ya está. Es decir, esas son las oficinas. Igualmente, los freelancers con los que trabajo, pues es siempre en remoto. No tenemos una localización física. Ellos trabajan en sus casas o en sus lugares de trabajo que tengan. Y siempre manteniendo todo, los costes más pequeños, los desarrollos y demás, la forma más ágil y más barata de hacer las cosas posibles. Porque es importante mantener el coste pequeño a la hora de luego poder sobrevivir. Otra vez se queda bloqueado. Disculpad la molestia, no sé por qué pasa esto. Voy a volver a dar y volver a ver si ahora empieza a funcionar. Pues os comentaba las recomendaciones si vais a hacer algo para realidad virtual. Decía específicamente un juego, pero también en general cualquier tipo de experiencia. Es importante aprovechar los puntos fuertes de la realidad virtual. Todo lo que hemos hablado es más sobre las plataformas y un poco el estilo del mercado, pero a la hora de diseñar un juego, para que el juego funcione es importante aprovechar esos puntos fuertes que serían la inmersión, la sensación de estar ahí, de estar en ese lugar, y luego la interacción. Mucha gente se olvida el poder manipular esos objetos, esa interacción y esa fisicalidad, porque si aprovecha esos puntos fuertes, el juego va a ser mucho más efectivo. Yo lo comparo siempre, pues como cuando cortas el jamón te dice que tienes que seguir la beta del jamón, de seguir la dirección de la beta. Pues eso es igual, la realidad virtual tiene una beta, tiene una dirección, que es eso, inmersión y interacción. Y eso yo creo es una de las grandes recetas de éxito. Y también evitar, por lo menos en mi caso que vengo de hacer juegos de PC, de consola, evitar esa mentalidad de pulsar el botón para recargar o hacer minijuegos. Como veis en esa imagen, tenía un pequeño progreso, pues cuando pulsabas un botón y se rellenaba el progreso para abrir la puerta, esa barra que veis ahí. Todo eso no funciona bien en realidad virtual, es difícil de explicar, no es intuitivo, pero sobre todo no sigue eso que decía antes, no sigue la beta, no sigue la dirección donde el medio funciona mejor. Entonces, intentar evitar estas cosas. Si venís, por ejemplo, del mundo de hacer juegos tradicionales, olvidaos de eso, pensar en cómo hacer interacciones físicas, pensar en cómo hacer que sea inmersivo. Y olvidándonos eso y pensando desde ese punto de vista, es un poco como desaprender lo que ya sabías. Se te empiezan a ocurrir ideas mejores para, por ejemplo, aquí cómo abrir una puerta, ¿no? Cómo hacer interacciones de abrir una puerta, pues usando las manos y haciendo el giro y demás. Y con eso, como sigues, si tienes un juego así interesante, una vez tienes ese juego puedes empezar a crear tu audiencia. Y eso es obligatorio, sobre todo si vas a Steam, si vas a esa plataforma que he comentado que es la más accesible, porque en Steam tienes una saturación enorme. Entonces, a no ser que tengas una audiencia ya construida cuando vas a lanzar, pues es casi imposible que cuando lances la gente descubra que tu juego ha salido a la venta y que lo compre. Entonces, como es casi imposible, tienes que tener esa audiencia creada de antes. Una forma de eso, de hacer esa audiencia, es, por ejemplo, elegir un nicho. Decir, bueno, yo voy a hacer un juego de terror y a la gente que le gusta el terror, pues le va a gustar mi juego, pero es importante elegir un nicho que funcione bien con realidad virtual, que esté bien representado, sobre todo en la realidad virtual, porque la realidad virtual de por sí es un nicho. Entonces, si eliges un nicho que a lo mejor no encaja bien con la realidad virtual, pues te puede ocurrir esto que es un nicho dentro de un nicho, ¿no? Que es un problema, que es, vas a ir a la gente que le gusta, por ejemplo, los juegos yo qué sé, decía antes de tractores, los juegos de tractores y los juegos de realidad virtual. Y a lo mejor esa unión de los dos es muy pequeña, ¿no? Porque son dos nichos que a lo mejor tienen un 1% de gente, de jugadores, pues ese 1% de un lado y ese 1% de otro a lo mejor no coinciden y solamente hay un pequeño porcentaje de gente que le guste las dos cosas, ¿no? Entonces, intentar ir a nichos, ¿vale? Pero que estén bien representados dentro de la realidad virtual. Por ejemplo, el terror, los juegos de conducción, de cabina, etcétera. ¿Y por qué es muy importante esa audiencia? Porque no existen medios tradicionales, como comentaba al principio. Las plataformas tienen mucho poder y este contrapeso de los medios tradicionales, como las webs online y que hacen reviews de juegos y demás, pues en realidad virtual no hay. Hay muy poco. O sea, existe en español, por ejemplo, existe real o virtual, en inglés hay alguna otra.
pero comparado con lo que hay en el mundo, el mercado tradicional de videojuegos, es muy poco, muy limitado. Entonces, hay mal acceso a publicidad a la hora de que hagan reviews de estos juegos. Hay mal acceso a premios, a concursos donde te dan premios y a lo mejor eso te genera cierta visibilidad si ganas algún premio. Es un poco un mundo paralelo. Entonces, es difícil en ese mundo paralelo, pues, visibilizarte usando los canales tradicionales que se venían usando si eras un desarrollador independiente. Entonces, ¿cómo haces para visibilizarte? Bueno, por un lado tenemos las plataformas y por otro lado tenemos las redes sociales. Entonces, mi suerte es que hacer un juego de terror, cuando haces un juego de terror, pues ver asustarse a otros es divertido. La gente le gusta compartir esos vídeos, le gusta poner a alguien cuando llega a su casa, tiene una gafa de realidad virtual y que le quiere enseñar juegos, pero le gusta usar esos juegos que generan una reacción mayor. Cuando tienes un canal de YouTube o un canal de Twitch, pues ¿qué juegos vas a jugar? Los que sean más emocionales, los que te generen una reacción mayor, porque esos son los que la gente luego quiere ver. Entonces, ese tipo de juegos, ese tipo de contenido funciona muy bien en redes sociales, funciona muy bien en Twitch, en YouTube y demás, y es lo que me permitió a mí crear una audiencia inicial. Hay otro tipo de contenidos que también funcionan muy bien. Puedes crear un contenido así narrativo que también sea emocional, no por el lado del terror, sino por otro tipo de emociones, ¿no? Simplemente por ver algo muy espectacular y demás, y ver cómo reacciona la gente a eso, o algo muy emocional de llorar, o, no sé, algo que genere una reacción. Pero es importante, como no existen los medios tradicionales y hay que construir una audiencia, es importante plantearse cómo va a construir uno esa audiencia, es decir, cuál es el camino para llegar a esta gente. Yo creo que en realidad virtual ese camino son Twitch, YouTube, redes sociales, o bien las propias plataformas, que la gente descubra tu juego porque entra a la tienda de Oculus y tienes un banner ahí. Pero siendo independiente es más fácil llegar a través de redes sociales que a través de ese banner gigante, ¿no? Porque somos generalmente gente con pocos recursos, gente con poca financiación. Entonces, bueno, si consigues llegar a alguna plataforma que te apoye, eso es lo ideal. Yo lo conseguí inicialmente con Oculus, me fue muy bien en esa plataforma, pero luego, por ejemplo, a la hora de llegar a Steam, a la hora de llegar a otras plataformas, pues he tenido más o menos éxito, sobre todo porque tenía una audiencia construida por este camino. Entonces, es un poco lo que os recomendaría. Y nada más, muchas gracias. Gracias por aguantar ahí, incluso después de las dificultades y los problemas y demás. Tenéis ahí mi correo, tenéis mi dirección de Twitter y como os he dicho voy a poner este PDF, lo voy a enlazar y lo voy a poner en Twitter. O sea, si no habéis perdido algunas transparencias y demás, pues podéis mirarlo ahora y lo vais a poder bajar. Nada más, espero que os haya gustado.